Bueno, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En el día de ayer ya empezamos a revisar los vasos arteriales del miembro inferior, empezando por las ilíacas primitivas que nos dan dos sistemas. Un sistema de la ilíaca primitiva interna que va a darnos las ramas del hueco pélvico. Recuerden que lo que estamos viendo son las ramas más principales, las más importantes. El sistema arterial en realidad tiene muchísimas más ramas y estas pues se van a describir según su trayectoria, los órganos que están a su alrededor y los órganos a los que van a irrigar. Ahora bien, de la ilíaca primitiva interna ya dijimos que son los vasos que van a irrigar a la pelvis. De la ilíaca primitiva externa van a nacer las arterias que van a irrigar al miembro pélvico. Esta ilíaca primitiva externa nos va a dar primeramente la arteria femoral, que tiene un pequeño trayecto que va por arriba del anillo crural y el resto va a nacer por debajo del anillo crural. De esta arteria femoral se forma una colateral importante que va a ser la femoral profunda. Tiene sus ramas, ya las mencionamos ayer, pero si la continuamos, su rama terminal, que es la que nos interesa en esta situación, su rama terminal va a ser la poplitea. Se va a continuar directamente con la poplitea. La poplitea es una arteria que va a encontrarse saliendo por un orificio que está formado de cartílago y el ligamento de uno de los músculos aductores de la pierna. Recuerden que aductor es un movimiento que hacemos para alejar un miembro o una porción del cuerpo del eje medial. ¿Sí? Y esta arteria poplitea va a ser la continuación directa de la arteria femoral o su rama terminal. ¿Dónde se va a encontrar? En el hueco popliteo. El hueco popliteo lo vamos a encontrar limitado por arriba. Arriba se va a encontrar limitado por las inserciones musculares de los músculos del muslo. Y por debajo, por las inserciones musculares de los músculos gemelos. Sí, es un hueco que se encuentra básicamente, de forma coloquial, es la corva, lo que está por detrás de la rodilla. ¿Qué ramas colaterales tiene? Las podemos marcar aquí. Estas ramas colaterales son las arterias superiores de la rodilla, ¿sí? Que son dos. Van a abrazar a la rodilla, aunque la arteria poplitea esté por detrás, pues estas van a recorrer los lados para irrigar toda la articulación de la rodilla, incluyendo la rótula. Unas arterias medias de la rodilla y las arterias inferiores de la rodilla, que son dos. Entre estos 6 pares, porque son pares de arterias, nos van a formar la red rotuliana, ¿sí? Y hay otro par de arterias más que son las arterias surales. Entonces, por ejemplo, aquí en una vista anterior, de este lado aquí en verde, ¿sí? La estamos viendo la poplitea, pero a través de una transparencia de los huesos. Viene acá arriba en rojo, esta es la femoral, va a llegar a la parte posterior de la parte inferior del fémur y aquí se hace posterior y es en este trayecto donde nos va a dar a la poplitea. La poplitea va a bajar un poco más allá debajo de la meseta tibial y se va a dividir. Nos va a dar 3 ramas que son las arterias terminales que vamos a ver más adelante. Ahora aquí tenemos a la poplitea vista desde atrás, es lo que vemos al centro en morado. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar arterias superiores de la rodilla, las inferiores y la media. ¿Sí? Inferiores y media, inferiores y superiores son 2, una lateral, una causa o externa y una medial o interna. Estas pues las vemos aquí. Esta es una de ellas. Sí. Y esa es la otra. Son las superiores, rotulianas superiores. Estas pues van a dar la vuelta para irrigar a la rodilla. Luego tenemos las arterias surales, como esta pequeña que está aquí en verde, aquí encerrada. Esta pues se va a encargar de irrigarnos un músculo que es el músculo gastrocnemio.
Luego tenemos las laterales también nos van a dar. Luego tenemos la arteria media de la rodilla, esta la alcanzamos a ver acá. Sí. Y luego tenemos un par de arterias inferiores. Todas estas van a generarse anastomosis entre ellas para poder irrigar a la rodilla en todo su alrededor. Sí, esta arteria poplitea pues, se va a meter más abajo entre los gemelos. Aquí están desinsertados, por eso no los vemos. Los músculos gemelos estarían más o menos por aquí, en esta región que marco con morado. Sí. Y más abajo se volverían a dividir esta arteria poplitea para dar sus ramas terminales. Aquí pues la vemos en un cadáver disecado. En esta imagen, aquí, esto es la femoral. Y aquí la poplitea empieza al salir aquí y termina aquí entre los gemelos. De hecho no estamos un poco mal aquí. Vamos a borrar esto, les explico mejor. Miren, en esta imagen todo se ve igual, ya sé que todo se ve igual. Es una imagen de un cadáver disecado. Los cadáveres disecados que se utilizan para este tipo de cosas en formol, pues, pierden su grasa y no se deterioran como un cadáver fresco. Primero, vamos a identificar los músculos. Estos músculos, esto que está aquí retraído, son los gemelos. Entonces este gemelo de aquí estaría más ocupando este espacio. Entonces el hueco popliteo en realidad empezaría por aquí y estaría más o menos por acá. Este trayecto que encontramos en medio, este sería el trayecto recorrido de la arteria poplitea en la región posterior de la rodilla. Ahora, como dije antes, la poplitea va a dar sus ramas terminales. Sus ramas terminales, aquí si seguimos a la poplitea la vamos a pintar en morado. Por debajo de la inserción de los gemelos nos va a dar dos ramas. Las podemos vislumbrar aquí. Aquí se forma esta Y, esta divergencia. Estas dos ramas son dos arterias tibiales. Es una arteria tibial anterior, perdón, una arteria tibial posterior, esto sigue siendo detrás, y una arteria tibial anterior, ¿sí? Que pues nos van a irrigar los músculos que se insertan en la tibia y en el peroné también. Tenemos en primer lugar la arteria tibial anterior, que va a ser la rama anterior de la bifurcación de la poplitea, donde se va a dividir o hasta dónde va a llegar. Va a cambiar de nombre cerca de un ligamento que se llama ligamento frondiforme en el pie y nos va a formar la arteria dorsal del pie. O sea, la arteria se encarga de irrigarnos el dorso del pie, la parte de arriba. Ramas colaterales que vale la pena mencionar. La recurrente tibial posterior, o sea, una rama de esta arteria se regresa a irrigar parte de la pierna, pero hacia atrás de la región tibial. Una recurrente tibial anterior, igual que hace lo mismo, nace de la tibial anterior y se va a regresar, retorna. O sea, hagan de cuenta, esta sería la arteria tibial y sus ramas colaterales. Esta se iría hacia atrás, pues la ponemos en un punto, y la otra se regresa y va hacia adelante. Es como cuando hablamos de las circunflejas que abrazan o le dan la vuelta a algún elemento anatómico. En este caso, las recurrentes se regresan. Y luego tenemos una recurrente peronea anterior. ¿Sí? ¿Esta qué es lo que hace? Pues se va a regresar también del origen de donde tenga y va a recorrer al peroné, pero por delante. Tenemos una recurrente peronea posterior en otro lado, ahorita la vemos. Y tenemos maleolares anteriores, mediales y laterales. Los maleolos van a encontrarse en la porción distal tanto de tibia como de peroné. Son las protrusiones que vemos en los tobillos, ¿sí? Unas salientes convexas que vemos en los rodillos tanto dentro como fuera. El que está adentro, cerca del eje medial, también se le puede llamar maleolo medial, y el que está fuera se le llama maleolo lateral.
a la arteria tibial anterior. ¿Sí? Esta arteria tibial anterior la encontramos aquí, es esta en morado, y de esta vamos a mandar algunos ramos que se van a articular con los de la rodilla. ¿Sí? Tenemos la recurrente tibial anterior, es esta, ven, se regresa, que nace de la tibial anterior y se va a insertar, a anastomosar con la lateral de la rodilla, la inferior, esta, ¿sí? Que es una rama de la poplitea. Aquí estamos en la garganta del pie, que es muy correcto decirle garganta del pie. ¿Sí? La tibial anterior viene a ser esta es la tibial anterior, ¿sí? Que va a llegar a un punto en el que se va a convertir en la arteria dorsal del pie. Y aquí nos va a dar pues nuestras dos ramas, una maleolar medial y una maleolar lateral. La maleolar medial es esta, ¿sí? Es la que va a dar al punto del meñique, ¿sí? Al exterior, exterior lateral, maleolo exterior, maleolo lateral o maleolo peroneo. El peroné siempre está por fuera, la tibia siempre está por dentro, entonces el maleolo tibial o maleolo medial está dado por la tibia y vemos su origen de la arteria que lo irriga de este lado. Entonces van a estar encargados de irrigarnos los maleolos. Ahora, la dorsal del pie. Este es el famoso ligamento que les acabo de mencionar, ¿sí? Que es muy al ligamento del carpo. Entonces, por debajo de él, cuando pasa la arteria tibial anterior por él, ya se convierte en otro tipo de arteria, en la arteria dorsal del pie, que nos va a dar la irrigación de todo el pie. Entonces, va a iniciar en ese borde inferior de este ligamento, o también le podemos llamar borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, donde se va a continuar con la tibial anterior. Ahora estas ramas la va a dar unas ramas colaterales. Una, la tarsiana lateral, va a irrigar al tarso. Del seno del tarso, la arqueada, que va a dar forma de arco, que la podemos ver aquí, para darnos después las metatarsianas, que a su vez nos van a dar las digitales. Y nos va a dar como rama directa o terminal la metatarsiana del primer espacio interóseo. Esa metatarsiana del primer espacio interóseo es esta aquí en verde. Bueno, cambiamos el color, esta aquí en morado, ¿sí? Y en azul, esta sería la dorsal del pie con sus ramas colaterales. La arteria dorsal del pie también la podemos nombrar como arteria pedia. Es otro punto donde podemos tomar el pulso y tomamos el pulso pedio, perdón. La vamos a encontrar a nivel del primer metatarsiano. El primer metatarsiano viene a ser el astrágalo, ¿sí? Perdón, el primer metatarsiano viene a ser el equivalente al metacarpiano del dedo pulgar. En este caso va a ser el metatarsiano del primer ortejo. Se va a anastomosar con una rama de la arteria plantar lateral, que es una rama de la tibial posterior. Las colaterales, además, que nos da son lateral y medial del tarso, entonces va a irrigarnos al tarso completo, ¿sí? Y va a repartir ramas ascendentes y descendentes. Luego en esta imagen alcanzamos a ver la arteria arcuata o arqueada, que es esta la que nos va a dar las arterias de los espacios interóseos de los otros espacios interóseos. Recuerden que la primera es rama directa de la pedia o dorsal del pie. Como les decía, la primera rama terminal la encontramos después de que da sus últimas dos ramas, que son las tarsianas y la arcuata. Sí, en ese momento va a perforar el primer espacio interóseo, que es este espacio, es el espacio interóseo, y en cuanto lo perfora se convierte ya en la arteria metatarsiana dorsal o interósea del primer espacio, ¿sí? Se puede llegar a anastomosar con la arteria plantar profunda, ¿sí? Ahora esta arteria arcuata, que es la del arco, lo que estamos mencionando, pues nos va a originar 4 arterias metatarsianas dorsales que se van a dividir al llegar a la raíz de los dedos en 2 ramas divergentes, que son las digitales. Estos puntos de división son estos, ¿sí?
Entonces nos van a dar una rama para un dedo de un lado y para el otro, ¿sí? Van a estar irrigadas así. Y pueden a veces formarnos unas arterias comunicantes que van a comunicar una con otra en algunos casos. Entonces todos estos, cada una de las de los espacios nos van a dar dos arterias digitales, una dorsal medial y una dorsal lateral. Regresándonos un poquito, vamos a ver a la tibial posterior. Aquí en la imagen la tenemos marcada como fibular. Perdón, tibial posterior. La fibular sería la que va a irrigarnos al peroné. El peroné también se le puede conocer como fíbula. Las ramas terminales de la tibial posterior son las arterias plantares, medial y lateral, que pues como su nombre lo dice, nos van a irrigar en la planta del pie por el lado interno y por el lado externo. Los ramos colaterales tienen ramos musculares que van a ser capaces de irrigar algunos músculos, anastomóticas, la maleolar medial, o sea, el malolo medial, recuerden que es el de la tibia, es más grande que el externo, entonces requiere más irrigación y va a estar irrigado por las dos tibiales. Y tenemos por último las calcáneas, que nos van a irrigar el hueso del talón. Como ya dijimos, pues su origen va a estar en la poplitea, va a originar también a la arteria peronea o fibular, va a ser una rama directa ya de la tibial posterior, y esta va a recorrer toda la pierna en su parte posterior hasta llegar a un canal, a la articulación talocrural, o pues la articulación de lo que sería el astrágalo con el calcáneo, ¿sí? Y ahí va a haber un canalito. Ese canalito se conoce como canal retromaleolar medial, está por detrás del maleolo tibial, y ahí va a darnos sus dos ramas terminales, que son las plantares medial y lateral. Las ramas colaterales, como dijimos ya, tiene unos ramos musculares. Seguimos la flecha. Estos ramos musculares pues irrigan a los músculos de la pierna. Ramos anastomóticos que se van a adosar o a unir a la maleolar medial. Un ramo específicamente para el hueso calcáneo. Este es el hueso calcáneo. Esto que estamos viendo aquí, pelón, es el hueso calcáneo. Aquí faltan algunos músculos para que lo podamos ver porque estará ahí cubierto normalmente y estaría cubierto también por el tendón daquileo. También nos va a dar la arteria nutricia de la tibia, que es la que se encarga de mantener viva la tibia, y se va a anastomosar con la peronea y la arteria tibial anterior. La arteria peronea va a ser una de las ramas, sino que la más importante de la tibial posterior. Va a ser para irrigar toda esta extremidad inferior hasta la membrana interósea de la pierna. También aquí hay una membrana interósea y su rama, la arteria que la irriga, viene de la peronea, ¿sí? Ramas colaterales que nos da esta arteria peronea: la nutricia del peroné, para mantener nutrido el peroné obviamente, una rama comunicante, ramos musculares que pueden tener los nombres de cada uno de los músculos. Aquí estamos abreviando varias ramas. La anastomótica transversal, que puede albergar una anastomosis entre la tibial y la peronea, una rama análoga de la tibial posterior, y las terminales va a ser una peronea anterior o perforante y otras peroneas posteriores. De las terminales tenemos una plantar interno y una plantar externa, que son ramas terminales de la tibial posterior, como dice aquí. La interna va a recorrer todo el borde interno o borde medial, siguiendo al músculo aductor del dedo gordo del primer ortejo, y va a terminar en la base del primer dedo, ¿sí? En esta imagen no lo alcanzamos a ver. Esto es una disección de los músculos flexores del dorso del pie. Ramas que nos va a dar ramos musculares, tanto superiores como inferiores, óseos y articulares, pero tienen su nombre, todos los vamos a abreviar, no vamos a necesitar que los memoricen. Ahora, las plantares mediales, ¿qué es lo que hace? Esta es la que vemos, va a recorrer el pie, pero siguiendo el borde interno. Nos va a dar algunas ramas importantes, ¿sí? Que son las terminales, principalmente la digital plantar medial del dedo gordo, ¿sí? Y la digital plantar lateral del dedo gordo. Entonces se va a encargar de irrigarnos ambas porciones del primer ortejo. Con esto terminaríamos la irrigación arterial del miembro inferior. Todo el pie realmente es más complejo también. Igual la mano es más compleja, pero esto lo hemos dicho así a forma de resumen para que no se estresen tanto, ¿sí? Pueden referirse a su libro Quirós y podrán darse cuenta de que
Cuando digo ramas musculares, en realidad estoy abreviando muchas ramas que van a irrigar los diferentes músculos que ya vimos en el apartado de miología, y que ahí también ya vimos un entre porque les decía yo qué arteria irrigaba cada músculo, ¿sí? Entonces con esto daríamos por concluido el sistema circulatorio. Ahora falta empezar a revisar otro aparato o sistema en la siguiente clase.